Miguel Alemán Valdés fue un político mexicano, presidente de la República de 1946 a 1952. Nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz. Hijo del general Miguel Alemán y Tomasa Valdés. Cursó sus primeros estudios en Orizaba, posteriormente el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y finalmente asistió a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929 para estudiar Derecho. Le nombraron en 1930 diputado y en 1936 comenzó a ejercer como senador y gobernador. Fue secretario de Gobernación entre 1940 y 1945, año en que dimitió para presentarse a las elecciones presidenciales, como candidato del Partido de la Revolución Mexicana, rebautizado en enero de 1946 con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, que hoy en día es conocido como el PRI. En 1946 fue elegido presidente de la República Mexicana. Durante su mandato inició un programa de industrialización, para el cual negoció un importante préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos en 1947. Desarrolló la expansión de la red de carreteras y ferrocarriles, mejoró el suministro de agua a la Ciudad de México y construyó en la capital una ciudad universitaria, única en el mundo por su estilo y sus grandes dimensiones. Su administración fue acusada de corrupción y apareció en problemas económicos poco después de finalizar su mandato. En sus últimos años de vida, regresó a la política activa y se dedicó a promover el turismo. Presidió a partir de 1961 el Consejo Nacional de Turismo y apoyó a la celebración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México de 1968. Fue socio de una de las más grandes concesionarias de México, Televisa. El expresidente Miguel Alemán falleció en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Sus cargos fueron presidente de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que abarca del 1 de diciembre de 1940 al 18 de junio de 1945. También fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 1936 al 6 de abril de 1939. Miguel Alemán Valdés, el mayor de los hijos de Miguel Alemán González, nació en 1900 en el poblado de Sayula, Veracruz. Su padre trabajaba para las oficinas del telégrafo y tenía una tienda de abarrotes de donde obtenía la mayor parte de sus escasos ingresos. En 1910, Alemán González se unió a la revolución. Mientras su hijo vendía y repartía leche en su pueblo, el general Alemán se ocupaba más del conflicto armado que de su familia. Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1920. Gracias a su simpatía y su carisma, forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política. Por problemas económicos, 2 veces tuvo que interrumpir sus estudios. En 1925, Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia, al tiempo que su padre se convertía en diputado en Veracruz. Pero después de un breve periodo de paz, el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928 cuando Obregón buscó reelegirse. Su rebelión fue breve y trágica. Rodeado por sus enemigos, prefirió suicidarse. Por el resto de su vida, su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos: dedícate a algo más estable que las armas. Alemán se tituló como abogado en 1928 y 3 años después se casó con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada con quien tuvo 3 hijos. Después de 2 intentos infructuosos por ser electo diputado, Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios. Adolfo Ruiz Cortines fue un político mexicano, presidente de la República de 1952 a 1958. Nació el 30 de diciembre de 1890 en Veracruz. Luchó con los constitucionalistas en la Revolución Mexicana y fue colaborador de los presidentes Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 y de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. Fue un gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación con el presidente Miguel Alemán Valdés, de quien fue su sucesor. De 1952 a 1958 fue presidente de la República. Durante su gobierno dio un giro progresista y se tomaron medidas para la reforma agraria. Expropió latifundios extranjeros en el norte del país y estableció precios de garantía para las cosechas. Se fomentó la industria, formó el programa de progreso marítimo llamado Marchamar
y la Comisión Federal de Electricidad otorgó el servicio a más de 600 localidades. Cortines estableció en 1954 el aguinaldo para los servidores públicos y dio plenos derechos ciudadanos a la mujer. Se retiró de la política tras la muerte de su hijo en 1962. Adolfo Ruiz Cortines falleció en Veracruz el 3 de diciembre de 1973. Uno de sus cargos fue presidente de los Estados Unidos mexicanos, del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958, y candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del 14 de octubre de 1951 al 6 de julio de 1952. Adolfo Ruiz Cortines nació en diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz, hijo de un agente aduanal que murió antes de su nacimiento. Después de estudiar con los jesuitas y en el Instituto Veracruzano, a los 15 años comenzó a trabajar como contador en el puerto. Desde entonces, destacó por su habilidad con los números, que aplicaba en el trabajo y en uno de sus pasatiempos favoritos, el dominó. Hay indicios de que en 1914, cuando tropas de los Estados Unidos ocuparon Veracruz, Ruiz Cortines estuvo trabajando para los invasores. Él siempre lo negó y aseguró que por entonces estaba en la Ciudad de México. Lo cierto es que en 1915 el futuro presidente de México se unió al ejército constitucionalista para pelear contra Pancho Villa. En 1920 Ruiz Cortines se adhirió al Plan de Agua Prieta, con el que Obregón y Calles se rebelaron contra Venustiano Carranza. Él fue el encargado de rescatar el tesoro nacional que Carranza, en su huida, había embarcado en vagones de ferrocarril y lo entregó al presidente interino Adolfo de la Huerta. En 1926, Ruiz Cortines se dio de baja del ejército. Ya para entonces trabajaba en el Departamento de Estadística Nacional, donde permanecería hasta 1935. Bueno, compañeros, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Aquí están las fuentes de donde la información de nuestro proyecto fue sacada.